Buenas noches y feliz año nuevo. No sé ustedes, pero ha sido un día de mucha prueba para mí. Entonces, me alegra que todos hayan venido porque es como una contestación de mi oración. Yo decía a Dios, no sé, a veces cuando uno está pasando por un montón de situaciones, uno queda como que negativo y al ver a ustedes aquí participando conmigo me hace sentirme que todo vale la pena. Yo agradezco a cada uno de ustedes que haya tomado el tiempo para estar aquí. No tengo audio, me está diciendo Miguel, ¿me escuchan? Está lloviendo súper fuerte aquí. Sí se le So, escucha, Miss, sí se le Ok, escucha. ok. Tal vez es la conexión de Miguel. A veces cuando no hay mucho wifi se va el audio, so es posible que eso pase hoy, pero vamos a hacer todo lo que podamos y si no logramos completar la clase a la manera como óptima, entonces continuamos el otro miércoles, ¿verdad? Vamos a tomar una hora, terminamos a las 8 y vamos a hacer todo lo que podamos en esa hora, ¿verdad? So, para que sepan, mi nombre es Samantha Pachki y soy la directora de Proyecto Propósito aquí en Honduras. Yo vivo en Tel Atlántida, Honduras, y tengo mis dos hijos aquí. Tengo mi maestría en divinidad y este es lo que me gusta hacer. So, estoy muy emocionada y muy honrada de poder compartir este tiempo con todos ustedes, ¿verdad? Nosotros ofrecemos clases de Biblia, so por favor, si usted desea ser parte de esta clase, por favor no escribe a nuestro número y se puede como ingresar en una clase. También damos clases de inglés y pues estamos aquí para servirles como ministerio, ¿verdad? Entonces, solo para que sepan los que no me conocen, ¿verdad? Am, Vamos a comenzar con el libro de Génesis para dar como una idea de lo que estamos haciendo en la Biblia. A veces cuando vemos este libro, es enorme. Pesa también muchas páginas, o sea, es intimidante. Es algo que muchas personas comienzan y no terminan. Es algo que aunque lo leamos, a veces nos sentimos distante a la lectura, o sea, lo leemos, pero nos sentimos como que no sé si entendí. A veces nos toca leer hasta dos o tres veces el mismo versículo o el mismo capítulo para poder tener como un entendimiento. Y eso es lo que queremos como combatir el día de hoy. Cuando yo estaba empezando lo que era mi carrera en Biblia, algo que a mí sí me ayudó mucho fue entender de forma general cómo funciona la Biblia. No tanto los detalles, porque no estaba lista, pero entender cómo funciona y cómo están conectados los diferentes libros y cómo funcionan como canon en la Biblia, ¿verdad? Cómo funcionan, cómo fueron elegidos y un poco de la historia atrás de ellas. Cuando yo empecé a entender esto, la verdad que mi capacidad de recordarlo y conectar a ello aumentó increíblemente. So, en vez de estar sufriendo, tratando de entender cierta parte, yo pude comprender de una forma mayor y me ayudó y me motivó y pues aquí estamos 10 años después y me sigo motivada. Entonces, por eso quería compartir esto con ustedes, ¿verdad? So, vamos a orar y vamos a comenzar. No sé si hay alguna pregunta antes de iniciar de alguien. Miss, Dime. solo quiero pedir una ayuda en oración para mi hija que está hospitalizada y está con sospecha de apendicitis y me la van a trasladar al Catarino. Oh, wow. ¿Y cuántos Wow, años tiene ella? 19 años, también se llama Dirian Amaya. Vivian Amaya. Sí, permítame. Ujú. Yo quiero, llegando a mi oficina, so Vivian Amaya. hay que orar por Ay, esa el niña. año nuevo trae muchas luchas, ¿verdad? Y ella ahorita está en el hospital privado o está en casa o...
Sí, está en la clínica de la Ferraro, pero Oh, el costo de la operación es muy cara y no logramos ajustarla. yo Entonces la van entiendo, a pero esta trasladar. operación es algo que pasa mucho. So, me Ajá, imagino que eso le da un poco de paz a usted, aunque tener un hijo enfermo nunca es fácil. So, ajá. vamos Sí, a estamos ponerla en confiando en el oración. Señor. Amén, amén. Y nos mantiene al tanto, por favor, porque siempre estamos pendientes de seguir orando y es bello ver cuando hay una contestación, ¿verdad? Y tener eso en cuenta para agradecerle al Señor después. Bueno, Amén. chicos, vamos a Co- orar y co- vamos a comenzar, ¿verdad? Uf, qué día. Bueno, Padre, gracias por esta Padre, noche que estamos gracias juntos. por esta oportunidad, Señor, que nos das para Es una aprender, gran Señor, de verdad, oportunidad que tenemos de gracias por tu reunirnos de misericordia, nuevo. Gracias por esta oportunidad de poder estar Señor. los miércoles con estos alumnos que están tomando de su tiempo para compartir conmigo. Yo llegué a este lugar, Padre, hoy para compartir, para edificar en ellos, pero creo que van a ser ellos quienes van a edificar en mí hoy, Señor. Le pido que por favor me mantenga fuerte y que me llene de la motivación necesaria para seguir adelante Sí, en Señor. este proyecto y también en esta clase. Es un Ay, honor Señor. para mí servirte de todo corazón y me encanta ser parte de tu ministerio y de su propósito. Sí, Tenemos Padre. muchas personas en hospital, enfermos, que han tenido problemas económicos, dificultades en sus hogares o en sus diferentes lugares donde viven. Sí, Señor. Y Sí, Señor. le estamos pidiendo, Déjame, Señor, pues, que Padre, en el nos nombre de dé misericordia sobre estas Dios. situaciones difíciles que estamos pasando. Estamos aquí reunidos demostrándote obediencia, amor y Señor, amor, pasión por servirte, obediencia y Padre. paciencia, Pedimos en Señor. especial por Dirian Amaya, quien está ahorita luchando con enfermedad que puede ser muy peligroso. Su madre está muy preocupada y oramos como equipo para que puedas poner tu voluntad sobre esta situación, Padre. Sabemos que en la vida tiene estas diferentes situaciones y que tú eres quien al final decide los resultados, pero le estamos pidiendo como familia de que Sí, Señor. pongas tu dedo sanador sobre ella. Amén. Padre, gracias por todo este tiempo que tenemos. Le pido gracias por la lluvia, gracias por los truenos, gracias por las Gracias por dificultades, todo, Señor. porque Gracias, Padre. sabemos que todo lo que tú mandas es para nuestro bien. Y Amén. lo acepto con fe y lo acepto con un corazón abierto porque sabemos que es para mejorar. Amén. Tome el control sobre esta clase en nombre Toma de el Jesús. control, Señor, y que aprendamos, Padre. Okay, guys. Ah, ujú. Que asimilemos esa clase, Padre, Ahí está. en el nombre de Jesús. So, vamos a orar. Hasta veo más clarito después de orar. Qué bello. Ok, vamos a empezar con motivación. Am, lo primero que quiero hablar antes de que comencemos con Génesis es de la idea de la Biblia. Porque, o sea, ¿de dónde salió este libro? Es algo increíble. No sé si les ha pasado a ustedes, pero yo he tenido experiencias donde la Biblia me habla el mismo texto, pero de varias maneras, donde yo leo el mismo historia y me toca mi corazón de una manera muy diferente a como lo tocó la primera vez. Nunca abro la Biblia y lo cierro sin haber aprendido algo. Y aunque lo haya leído varias veces en mi vida y tengo la bendición de haber tenido ese tiempo y esa dedicación de haberlo hecho, siempre hacerlo otra vez es una maravilla. Entonces, este libro no es un libro normal, es a lo que me quiero como que lleguemos a entender. Este libro ha inspirado a millones de creyentes alrededor del mundo. Sido traducido, es el libro que más traducciones en cuanto a idiomas hay en el mundo. So, no hay un libro que como humanidad se ha traducido en más idiomas que la Biblia. So, si vemos esto como peso, es increíble.
Digamos, lo que tú tienes en tus manos, si estás sosteniendo la Biblia, es una maravilla, es un milagro moderno, ¿verdad? Digamos, a veces estamos buscando un milagro y no tenemos que irnos más allá que de sostener nuestra Biblia, que esto haya sido posible, es un milagro, ¿verdad? Entonces, quiero hablar un poquito de eso antes de comenzar, porque creo que eso es muy inspirador a la hora de leerlo. Permítame. Ok. So, voy a compartir esto. So, hablemos de la diferencia primero. Eso es algo que es importante. Tenemos que entender, chicos, que no somos Dios. Recuerde que en los primeros páginas de la Biblia, en Génesis, de lo cual vamos a hablar hoy, Dios distingue entre Él y nosotros. Dios dice, no coman del árbol del bien y del mal, no coman de este árbol, porque no está diseñado para nosotros. ¿Y qué dice el serpiente? No quiere ser como Dios, ¿verdad? Y nos pone en esta pelea. Y nosotros por dentro de nosotros, desde el raíz de nuestra creación, desde el principio de los tiempos, tenemos este problema de ego, ¿verdad? Este problema de la cual sufrió Eva, de la cual sufrió Adán. Todavía usted y yo sufrimos de ello. Quizás usted lo tiene más controlado que su vecino o que tal vez un hijo o tal vez un sobrino. Y a veces olvidamos decir, hey, yo necesito controlarme, necesito evaluarme, ¿verdad? Pero al final, chicos, nosotros tenemos que reconocer, antes de iniciar este aventura, que no somos Dios. Nosotros no estamos en el control y nosotros no tenemos la capacidad de entender todo. So, puede ser que yo entienda cierta cosa mejor que usted y usted entienda cierta cosa mejor que yo, pero no hay nadie aquí que entiende todo. So, el hecho de que tú tienes preguntas sin responder es normal. El hecho que tú tienes dudas y sientes que no pueden ser contestadas es normal. Todas estas dudas, estas incertidumbres, estas preguntas sin respuesta, aceptar esto en humildad y llenar esos vacíos con fe es parte de nuestras obligaciones como cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque en la Biblia hay muchas preguntas que pueden sugerir y hay muchas preguntas que no tenemos respuesta. Y no queremos permitir que esa falta de respuesta sea una razón para distanciarlo a usted de Dios o de tal vez afectar su fe. Hay muchas personas que cuando empiezan a leer la Biblia, empiezan a buscar en qué manera pueden comprobar o probar de que no es cierto o de que no tiene sentido. Y la verdad que me gustaría, como directora de Proyecto Propósito y líder de este programa, de que nosotros como comunidad mejor busquemos lo que Dios nos quiere decir desde la perspectiva positiva, con una mente abierta, sabiendo que cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes experiencias de vida y que las perspectivas es parte del plan de Dios. Usted está diseñado para entender algo porque Dios quiere que lo entiendas para su propósito en Él. Yo estoy diseñada para entender otras cosas porque mi función bajo el reino es diferente. No sé si estamos entendiéndonos, pero un doctor, por ejemplo, jóvenes, no tiene la misma capacidad o la misma obligación o la misma perspectiva o la misma punto de vista que una maestra, ¿verdad? Y es lo mismo dentro del mundo de Dios. So, no miremos las diferencias
entre nosotros o la falta de entendimiento como un problema, sino que simplemente aferrémonos a lo que sí entendemos. Apegámonos a lo que sí comprendemos y lo que Dios sí nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha caído en esa trampa en algún otro momento, por favor, esta vez dejémoslo aquí. So, vamos a hablar de algunos puntos de la Biblia. Número 1, la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros sabemos que la Biblia está inspirada por Dios. ¿Cómo podemos saber esto? Podemos saber esto porque en el tiempo en que fue escrito, por ejemplo, si hablamos del Pentateuco, que se dice que fue escrito por Moisés, hay partes del Pentateuco donde Moisés no estaba vivo y aún así él pudo haberlo escrito. ¿Cómo pudo haberlo hecho si no estaba dentro de la inspiración de Dios, verdad? También tenemos las pruebas como, por ejemplo, en español, los manuscritos del Mar Muerto. Es increíble ver la evidencia de que en 1947 se descubren estos manuscritos y todo lo que se ha venido diciendo, por ejemplo, el libro de Isaías es el más concreto ejemplo, todo lo que se había venido diciendo en los manuscritos se ve, es cierto, todo lo que han dicho es cierto, aquí está escrito. ¿Cómo es posible que algo que existió hace tantos años se descubra y se comprueba como verdad? Solo porque es inspirado por Dios. No hay otra manera, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo es posible de que hayan habido escribos, personas diseñados, entrenados a escribir la Biblia para que no se pierda? O sea, yo no sé ustedes, pero yo mando a alguien al súper a comprar 10 cosas y pierden la lista. No sé si les ha pasado. Pero en este texto no fue así. Los escribos tenían tanta disciplina que ellos hasta contaban las letras para asegurar que ninguna letra se perdiera, para que nosotros pudiéramos tener el honor de tener este libro. Imagínense que parte de este libro fue primeramente escrito en hebreo, un idioma que quedó extinto y que por el deseo de mantener vivo el idioma para traducir este libro se volvió a revivir. Y ahora en Israel el hebreo vuelve a ser el idioma número 1. Imagínese que este libro es el libro que tiene, que ya lo había mencionado, más traducciones que cualquier otro libro del mundo. Este libro es el libro más vendido del mundo. O sea, a veces decimos que las cosas del mundo son los populares, las cosas del mundo son los que tienen más likes, son los que tienen más como apogeo. Pero en este caso nosotros vamos ganando, chicos, porque este libro es el libro más vendido en toda la historia. ¿Y cómo no va a ser cierto eso si no fuera porque es inspirado por Dios? Porque esto es algo de Dios. No hay ningún otro libro en el mundo que se acerque al poder y la capacidad que tiene este libro. Recuerden también, chicos, que antes de que fue diseñado el printing press, no sé cómo se dice en español esto, si alguien me ayuda, pero es donde se imprimen los libros, ¿verdad? Al nomás inventar Imprenta. imprenta, gracias. Al nomás inventar este invención, ¿verdad? Estamos hablando de 1455, que suena como hace mucho, pero realmente eso es algo muy moderno. Imagínese cuántos años tuvo que mantenerse vivo esto.
Pero antes no habían imprentas. No, antes no. Sí, entonces eran como papiros. Exacto. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido? Imagínese la capacidad que tiene este libro. No hay ningún otro libro que haya sobrevivido de esta manera. Y si consideramos la cantidad de autores, la cantidad de personas que tuvieron que, no sé ustedes, pero solo para salir de mi casa me estreso tratando de organizar a mis hijos. Pero este libro se logró organizar, se logró sobrevivir. Y cuando llegó la imprenta a existir, el primer libro impreso fue este. Imagínese. So, si usted en algún momento tiene dudas del poder de este libro, creo que ahí podemos agarrar inspiración, ¿verdad? Digamos, a veces la gente nos pide prueba. Ahí hay prueba, eso es prueba. Hay muchos filósofos, hay muchos artistas, hay muchas personas famosos que conocemos, pero nada que ha sobrevivido como este libro. So, cuando estamos hablando de la Biblia, creo que es importante empezar con este como comienzo, ¿verdad? Con saber y el respeto que debemos de tener por lo que estamos haciendo, ¿verdad? So, con eso vamos a empezar. Entonces, hablemos de Génesis. Esto lo quería enseñar porque no estaba seguro si ustedes sabían dónde se encontró los rollos del Mar Muerto, pero básicamente aquí en el área del Mar Muerto, aquí en una cueva, se encontraron estos rollos del Mar Muerto, que estos son muy significativos, chicos, porque recuerden que antes de la imprenta, antes de todo esto moderno que tenemos, que ahorita el Biblia lo tenemos en el celular, ¿verdad? No había una manera fácil de compartir la palabra y teníamos que depender en escribos con papyrus y todo esto diferentes como maneras en que lo hacían, pero realmente no había como una prueba del resultado. O sea, esto es de verdad, pero cuando encontraron estos rollos del Mar Muerto y lo compararon, o sea, voy a comparar estos sagrados, ¿verdad? Escrituras, con lo que estábamos viendo, mirábamos que eran igual. O sea, esto comprobaba que lo que estábamos estudiando, lo que teníamos, era legítimo. No, los rollos del Mar Muerto no nos vinieron a dar más información, sino que solidificaron la información que ya teníamos, ¿verdad? Nos dijeron, sí. Es como cuando usted toma un examen y sabe que le fue bien, pero cuando recibe la nota y ve ese 100, usted dice, hoy sí, yo sé, ¿verdad? Y así se sintieron, ¿verdad? Con esto. Y este es lo importante de los rollos del Mar Muerto. So, empecemos con Génesis. Génesis. Génesis es un libro de mis favoritos, ¿verdad, chicos? Nosotros empezamos con el comienzo, que es algo hermoso, y yo voy a dar como un breve repaso de todo el libro para que ustedes puedan como tratar de organizarlo en su mente. Ahora, traten de llevar el ritmo conmigo, traten de llevar la cronología, traten de no perderse, ¿verdad? Y si se pierde, pues me avisa y yo le puedo como ayudar. Sobre el libro de Génesis, obviamente sabemos que empieza con la creación, ¿verdad? Sabemos que el mundo se hizo en 7 días. Es muy significativo que en el séptimo día Dios descansa. Es un llamado a todo el cristiano que debemos de descansar.
Así como dice la compañera que ella tomó el día de ayer en el hospital, a veces los descansos son de esta manera. A veces el cuerpo necesita tomar tiempo. En este mundo tan moderno en que vivimos, creo que el descanso es uno de los principales mandatos que nosotros desobedecemos, porque sentimos el peso del mundo encima, sentimos la necesidad de cumplir con los diferentes cuentas por pagar, con las obligaciones del mundo, y se nos olvida que el descanso no es un lujo, es una obligación. Dios descansó, usted debe de descansar, ¿verdad? Y en ese día que hizo él, admiró todo lo que había hecho en los días anteriores, que en el mismo sentir nosotros debemos de descansar y reflexionar en lo que estamos haciendo en nuestra vida. Reflexionar de qué manera estamos construyendo un mundo a su propósito, a propósito del Señor, ¿verdad? Pues entonces seguimos con la creación de Adán y Eva, que sabemos que ellos empezaron con el primer pecado, ¿verdad? Estamos hablando de comieron del árbol del bien y del mal y nos echaron encima la obligación de discernir entre bien y mal. Anteriormente a esta decisión, Dios se tomaba ese costo, Dios era el encargado, pero al tomar esta decisión, y echarnos esto encima, nosotros ahora tenemos que decidir, tenemos esa presión y nos hemos hecho seres muy juzgadores. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Stop. No debemos de decidir esto. Dios es quien decide esto. Recuerde que lo bueno para ti no es lo bueno para mí. Lo malo para ti no es lo malo para mí. Claro, hay algunos, ¿verdad? Mandatos generales que nadie debe de incumplir. Pero cuando estamos hablando de comportamientos diarios, tendemos a juzgar mucho. Y esto comenzó desde ese día donde nosotros estamos tratando de discernir entre el bien y el mal. So, cada vez que usted está tratando de discernir entre bien y el mal y está viendo a otra persona y está diciendo, eso está mal, cuidado, porque no estaba en el diseño original que usted tuviera ese deber. Debemos de tener mucho cuidado de dejar esos juzgamientos, no sé si esta es palabra en español, a Dios, ¿verdad? Nuestro creador. So, esto empieza una humanidad diferente a como hubiese sido si no hubiéramos comido del árbol del bien y del mal. ¿Cómo hubiéramos sido si no hubiéramos comido? No se sabe. Y eso es lo que hablamos al principio. Tenemos que entender que hay cosas como humanos que no sabemos. Dios sabe, pero nosotros no. So, lo que nos toca es vivir en este mundo donde nosotros estamos batallando a diario con este batalla entre el bien y el mal, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro alrededor. Pues entonces Adán y Eva tuvieron sus hijos, sus primeros dos hijos, Caín y Abel. Mm, Dime, mm. dime. Pero el Señor cuando hizo a la humanidad, Él sabía que nosotros le íbamos a fallar. Él lo sabía y siempre hizo la humanidad porque eh, me imagino de que Él ya todo ya lo había planificado, ¿verdad? Y que nosotros también íbamos así como Adán y Eva pecó, nosotros ya vamos con ese pecado, ya vamos con esa marca. Entonces, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, yo me imagino de que ya eso es pasado, ¿no? ¿El qué exactamente? El pecado.
o el que Ajá, es sí. pasado, disculpe. Sí, cuando uno ya acepta al Señor, ya eso ya es limpiado, porque como el Señor Él murió por nuestros pecados. Definitivamente, no tenemos que confundir el hecho de, digamos, bueno, ustedes tienen que entender que yo no soy Dios, ¿verdad? Entonces, de repente me puedo equivocar, pero mi relación con la definición del pecado es más que todo hacer lo que Dios no quiere que yo haga. Para mí eso es lo que definimos como un pecado. O sea, pero para poder yo saber cuáles son los pecados de mi vida, yo tengo que tener una relación con Dios, porque Dios me va a dirigir a mí qué es bueno, qué es malo, qué es bueno, qué es malo. Nosotros estamos salvos, nosotros tenemos vida eterna gracias a Jesucristo, pero seguimos en una batalla con el pecado a diario, ¿verdad? Sigue existiendo. El hecho de que estamos salvos por la gracia, ¿verdad? No significa que la batalla ha culminado en el diario vivir, ¿verdad? No, ¿qué ganamos con no vivir en pecado? O sea, ¿qué gano yo entonces con evitar pecar? Lo que gano es paz, ¿verdad? Eso es lo que yo ando buscando cuando yo vivo lo más pegado a la santidad posible. Sé que no lo voy a lograr, sé que siempre voy a pecar, pero lo que yo gano es la paz de Dios, ¿verdad? Y entonces, creo que mi respuesta para su pregunta es sí y no, porque estamos salvos definitivamente, ¿verdad, jóvenes? Eso es indiscutible. La misericordia de Dios ha venido a salvar todos los creyentes. Sin embargo, a diario nosotros tenemos que luchar contra nuestra carne y tener una relación con el Señor y permitir que Él nos dirija qué es bueno y qué es malo para nosotros, recordando siempre que nosotros somos nosotros y todas las otras personas son ellos. Y la única persona que nos puede decir qué es bueno y qué es malo es Él, ¿verdad? Entonces debemos de conectar directamente con Él para poder obtener esa sabiduría y tomar buenas decisiones. Le puedo dar un ejemplo. No sé si es un buen ejemplo, pero yo tuve un joven, ¿verdad? Un joven que decidió de ir a la iglesia porque le quitaron en la iglesia un par de zapatos y se los quemaron porque los zapatos no eran correctos. Pero en algún momento, la persona que tomó esta decisión tenía buenas intenciones, ¿verdad? Esta persona quería salvar al muchacho, la persona quería hacer el bien. Y tal vez, no sé, no puedo juzgar, tal vez en la vida de esa persona algo pasó o Dios se lo comunicó de que eso era malo para él, pero tal vez no era malo para el joven. Entonces, al aplicar como ley sobre él, el joven desistió de ir a la iglesia y se separó de Dios. Luego, 5 o 6 años después, se hizo parte del proyecto Propósito y él nos contó su testimonio que así fue que se alejó de Dios. Y eso es lo que pasó el día uno, bueno, no el día uno, ¿verdad, chicos? El día del pecado original, ¿verdad? Nosotros empezamos a juzgar, empezamos a tener ese deber de elegir entre bien y mal. Y eso cuesta. A veces sentimos que sabemos qué es bueno y qué es malo, pero nadie aquí sabe. Tenemos que estar conectados con Dios para saber. No sé si eso le ayuda, pero me encantaría que Proyecto Propósito y todos los feligreses que están conectados fuéramos una comunidad que está seguro en que la única manera de saber si estoy bien
es hablando con él. Y cada vez que regañamos a un hijo o salimos a la calle a predicar o tomamos una decisión o nos enojamos o nos alegramos, orémoslo, conectémonos con el Dios y aseguremos que eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, porque Él tiene mucho que decirte, ¿verdad? Amén, amén, el Espíritu Santo, amén. Ok, so Caín y Abel, muere Caín, ya sabemos, y nace Set, Set en español, sí. Y nace Seth porque tenemos que reemplazar a Abel, ¿verdad? Porque Dios siempre tiene una solución. Caín no es muerto, matado, sino que es exiliado de esta área, pero Dios siempre lo protege, que creo que es una excelente enseñanza, porque a veces hasta las personas que se sienten que han hecho mucho mal, hay un lugar en el mundo para ellos. En el mundo de Dios hay un lugar para todos. Entonces, eso es una hermosa enseñanza. Luego pasan 10 generaciones, chicos, estamos hablando de 10 generaciones de montón de años y pasamos a Noé. Ya estamos en el capítulo 6. Entonces, pasamos de Adán y Eva a los hijos y ahora vamos desde Set a Noé, 10 generaciones y está naciendo Noecito. Creo que el arca de Noé es una historia que todos aprendemos en la escuela bíblica y es una de las historias que todos los niños saben, que todos los adultos sabemos. Algunas cosas que son muy interesantes de Noé que me gustaría mencionárselos es que Noé, la arca de Noé y el diluvio es una de las historias que tiene más prueba de todas las historias que tenemos. Esto hay prueba de que esto pasó. Por ejemplo, no sé, aquí en Mesopotamia, este es una mapa, ay, perdón, una mapa de antiguo Mesopotamia. En esta área, entre Egipto y de donde salió Abraham, Ur, entre estas áreas, entre el río Euphrates y Tigris, y todo aquí es donde es la tierra prometida, aquí está el desierto que cruzaron, ¿verdad? En toda esta mapa de Mesopotamia, aquí habían diferentes comunidades que no eran de Yahweh, ¿verdad? Que no eran personas que adoraban al Dios que nosotros conocemos como Señor. Pero sin embargo, hay varios diferentes textos que son como de la misma edad que los manuscritos del Mar Muerto que se han encontrado. Por ejemplo, uno se llama la lista de los reyes sumarios, que son de aquí, de Sumer. Y esta lista básicamente es una lista de todos los reyes que existieron. So, digamos, rey Juan, rey Pancho, rey Samantha, rey, ¿verdad? Y así va toda la lista. Y lo interesante es que en el tiempo donde pasó el diluvio, hay un tiempo sin reyes. So, esto es prueba de que existió este diluvio. Y lo más interesante es que en el después de este espacio donde no hay reyes, la edad de los reyes se acorta. So, ya no están viviendo 800 años los reyes, sino que están viviendo 100, 120, 150 años después de este tiempo. Qué hermoso ver esto, ¿verdad? Como el Dios que nosotros conocemos como creador, a pesar de que estas otras personas no lo reconocen como Dios, Él igual tiene influencia sobre ellos y se reconoce en la cultura de ellos lo que Dios hizo, ¿verdad? También tenemos aquí en Uruk, aquí es donde se encontró la epopeya de Gilgamesh, que este es un poema, ¿verdad? Un épico, un poema épica. Y cuando se lee este poema, el poema cuenta
de un héroe que salva a una nación, que salva a bueno, es un héroe que viene y que construye un arca y que mete los animales dentro del arca para salvar de un diluvio, ¿verdad? Eso es otra prueba. Personas que vieron en testimonio a Noé haciendo lo que estaba haciendo. So, cuando nosotros tenemos cómo es posible que pasó lo del arca de Noé, tenemos pruebas de esto. Y a mí me emociona, me pone feliz ver esto, ¿verdad? También hay prueba, no sé cómo se llama esto, del estudio de la tierra en español. No es arqueológico, esta es otra palabra. Pero bueno, hay, Cartografía. perdón, Cartografía. cartografía más de las mapas y todo esto, pero bueno, de los diferentes sedimentos que hay. Y la verdad es increíble ver cómo Arqueología. hay, ok, está bien. La verdad que el vocabulario a veces en español me cuesta, pero hay diferentes sedimentos que se encuentran aquí que deberían de estar aquí. Y en toda esta área hay como una capa de arena cuando no debería de haber. Arena no de desierto, sino que arena de mar. Y la única manera de poder como explicar esto es que hubo un diluvio enorme que cubrió toda esta área de Mesopotamia. ¿Verdad? Entonces hay tantas como flechas que apuntan hacia la realidad de que este diluvio no es una historia como Harry Potter, sino que es algo real, ¿verdad? Que ocurrió en este tiempo. So, Noé se salva con sus hijos, Sem, Jafet y Cam, y de estos tres muchachos salen todos los grupos que conocemos en la Biblia. So, cuando escuchamos de egipcios o filisteos o griegos o persas, entonces podemos ver de dónde vienen. Si vienen de Sem, si vienen de Jafet, si vienen de Cam, ¿verdad? Y eso es algo muy importante porque sabemos que de los hebreos vamos a ver que sale Abraham, David y eventualmente nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, imagínense que estamos conectando desde Adán a Noé, tenemos la genealogía y tenemos la genealogía de Noé hasta Jesús. So, no estamos Sí. hablando, dime. O sea que de esas tres personas estamos hablando que hay un montón de infinidades de países. Exacto, que salieron de Wow, estas personas, exactamente. wow. Hermoso, ¿verdad? Yo soy bien preguntona porque me gusta saber. No hay ningún problema, para eso estamos. Entonces es Okay. hermoso saber que, digamos, que las divisiones empezaron aquí y de este Sem, de los hebreos, salió nuestro Salvador. A mí me motiva mucho saber esto, chicos, porque a veces siento como un desconecte entre Jesús y Dios. O sea, a veces siento que las personas les dificulta conectarlos. Ahora ya en mi edad, después de todo lo que he pasado, ya no. Pero al principio, cuando estaba comenzando, a veces decía yo, bueno, Jesús era una excelente persona, pero realmente era hijo de Dios. O sea, estamos viendo la prueba en la genealogía, jóvenes, de que Él siempre fue parte del plan porque en cada instante
estamos viendo la genealogía continuar. Esto no puede ser una coincidencia. Esto no puede ser al azar. Esto es evidentemente un plan de Dios, ¿verdad? Porque si no, no funcionaría como rompecabezas, no entraría las piezas con tanta belleza como entran. Imagínese que existe este diluvio y están esos tres muchachos y de allí sale la genealogía del Padre. Amén, amén. Bueno, continuamos. So, de los hebreos va a salir la continuidad de la genealogía, como sabemos, entre Sem, perdón, sí, entre Sem y Abraham hay otras 10 generaciones, pero son más cortas, porque ahora la vida ya no es de tantos años, sino que lo acorta 120 años el Señor, que eso es un llamado para todos nosotros que estamos muriendo de 70. Y no estoy hablando de una persona X o Y, sino que como humanidad tenemos que cuidar nuestro cuerpo. O sea, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo? Este es nuestro cuerpo. Y la verdad que tenemos que saberlo cuidar, ¿verdad? Entonces, incluyéndome a mí, chicos, no estoy regañando a nadie. Entonces, es importante saber que Dios nos da este tiempo. Entonces, Liz, tenemos que saberlo usar. Dime. también ahí en Génesis están las dispensaciones de la inocencia y de la conciencia. También en Génesis 3:15 habla de la serpiente que le mordería el calcañal, pero el hijo de la mujer también le aplastaría la cabeza. Es la primera profecía mesiánica. También es bueno que explique eso, ¿verdad? Porque hay muchos que quizás no vemos eso a profundidad. Hay una, esa de las dispensaciones de las eras también antes. Ex- Excelente. La verdad que siento que tal vez es un poco más profundo a lo que puedo lograr en esta hora, pero es digamos, hay tantas pruebas que apuntan hacia Jesús en este Antiguo Testamento, que a veces las personas como descartan el Antiguo Testamento, pero como dice el compañero, es tan importante porque apunta hacia Jesús, ¿verdad? So, muy, muy hermoso. Muchas gracias. So, Abraham y Sarai oran y quieren un bebé, les dificulta tenerlo, finalmente tienen ¿a quién? ¿A quién? Isaías, ¿A quién? ¿Cómo? Isaac, A Isaac. Isaac, muy bien. Nace Ismael, que para mí es una historia hermosa, porque me encanta cómo Dios hace de las decisiones humanas, Él hace bendiciones siempre, o sea, Él siempre sabe qué hacer, a pesar de que nosotros estemos fallando y haciendo lo que querramos, Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Si no saben quién es Ismael, por favor, lean esta historia en estos capítulos 16, 17, 18, porque creo que es una historia muy interesante, especialmente para las mujeres, ¿verdad? Cómo Dios protege a la mujer, cómo lo motiva, en qué lugar nos pone. A veces el mundo es un poco cruel contra las mujeres, ¿verdad? Perdón, varones, que también son muy importantes, pero a veces las mujeres tenemos que sufrir ciertos como tratos, ¿verdad? Que son difíciles y para mí me habla mucho esa historia de Agar y Ismael para contestar y sanar mi interior. So, por favor, mujeres, si sienten que necesitan eso, léanlo, ¿verdad? Luego de Abraham y bueno, de Isaac, nosotros tenemos a quién. Ayúdenme ustedes. A los mellizos, a A Jacob, Jacob y a Esaú, Jacob y de ahí vienen las y 12 Saúl. tribus. Excelente, estamos hablando de los gemelitos, ¿verdad? Está Esaú y Jacob. Jacob es el menor, pero él
usa tácticos de engaño y queda como el que tiene la bendición de su padre. Hay muchas preguntas sobre este tema, como cómo es posible que con este tipo de actitud él sale, entre comillas, ganando. Pero recuerde que al final Jacob, se tiene que huir de su casa. Digamos, queda con la bendición, pero no se queda en su casa, ¿verdad? La lectura de Ismael y Agar es capítulo 16, 17, 18, no, 17 termina. 16 y 17, joven. Ok, no hay problema. So, en cierta forma es como que ganó, pero en realidad no sé, ¿verdad? Porque luego él tiene la situación de que es Él engañado por sufrió su tío. mucho porque hasta su mamá murió y no pudo regresar a verla. Imagínese, esto es increíble, ¿verdad? Como él tal vez siente que gana, y yo siento que esto es una historia para muchas personas. Como nosotros sentimos que vamos ganando con las decisiones que vamos haciendo porque de repente nos salió bien, pero el sufrimiento a lo El largo de la vida, sufrimiento y tener que trabajar durante tantos y tantos años, gratis, y sin nunca dinero. realmente él tuvo lo que quiso, ¿verdad? Porque con la mujer que más amaba, solo pudo tener 2 hijos y el segundo hijo murió, ¿verdad? Perdón, la señora, su esposa murió en el parto. Imagínese cuánto sufrimiento, imagínese cuánto dolor. ¿Basti? Sí, agregando un poco, Claro. que Esaú dio lugar a esto porque al Amén. inicio él vendió su primogenitura. Él le cedió los derechos a Jacob por un plato de lentejas. De repente se ve, ¿verdad?, de que fue la manera incorrecta en que él obtuvo, ¿verdad?, la bendición de Jacob, pero en realidad Esaú despreció su primogenitura al vender los derechos de ella por un plato de lentejas. Y qué hermoso saber Mis, de que esto es como la vida que nosotros vivimos, ¿verdad, chicos? Que pero no es que tenemos Dios la lo rechazó paciencia. antes de. Dice que Dios escogió al menor antes de. Pero es que hay que ver, antes de eso ya Dios lo había rechazado, ni había nacido y había un pleito. Entonces hay que preguntarnos, yo siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué él ni aún había nacido y ya Dios lo había rechazado? Ustedes ya se van Para después de mí, la historia. porque Dios lo Ajá, sabe antes de eso, todo. ya Dios le había dicho a Rebeca a quién Dios iba a usar. Y Isaac quería a Esaú. Y Dios ya le había dado la promesa a la madre que era a Jacob, no era con Esaú el trato, ya ha sido rechazado desde antes de nacer. Imagínese. Entonces, yo me voy a la raíz de todo primero, porque ya después como que pareciera que no, ya había un propósito desde antes de que él naciese, que él iba. Amén. Y lo hermoso de saber esto, chicos, es que tenemos un Dios bueno, misericordioso y bondadoso. So, cuando sentimos que tenemos preguntas, como dice el joven, y sentimos como que por qué fue rechazado antes de haber nacido, y tal vez conocemos personas o situaciones o diferentes cosas que parecen ser injustos, la única manera de como procesar estas situaciones es descansando en saber que tenemos un Dios bueno, que es todopoderoso, que sabe lo que está haciendo. Y parte de nuestra obligación como cristiano es tener fe en esto. A mí me encanta este libro. Espero que estén disfrutando la clase. Bueno, entonces seguimos. So de Jacob, gracias a Dios por todo su dolor, gracias a Dios por el engaño, gracias a Dios, como dice el compañero, que su hermano fue rechazado desde el vientre, gracias a Dios por todo esto que suena como feo, porque finalmente fue de Jacob que salieron los 12 tribus, ¿verdad? Y eso es algo que no podemos olvidar, ¿verdad? Porque los 12 tribus
al final son los que son movidos con José a Israel y que eventualmente en el siguiente libro, en Éxodo, son, ¿verdad?, rescatados. Entonces, eso es muy importante recordarlo, que hay propósito en todo lo que Dios hace en nuestra vida. So, Jacob tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, y bueno, no sé si saben los nombres, pero no tenemos tiempo para repasar la historia de cada uno de ellos. Pero Rubén, Simeón y Leví pierden la bendición. Uno lo pierde porque tiene una relación inapropiada con una madrastra, ¿verdad? Y los otros dos hermanos lo pierden porque masacran a una ciudad que básicamente violó a su hermana Dina, ¿verdad? So, estas tres personas que son los primeros en orden de cómo nacieron, Rubén, Simeón, Leví, son eliminados. Ya no son los que van a tener la bendición y pasa a Judá. Y de aquí es donde sale otra vez, la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y eso es lo hermoso de ver, como ustedes dicen, lo que estamos viendo en todo esto es el propósito de Dios. Porque Él usa a nosotros en maneras que nosotros ni tan siquiera podemos comprender, ¿verdad? Usa a José, que es vendido como esclavo, ¿verdad? Y que termina siendo básicamente la mano derecha. Genealogía. Gracias, Lisa. Pero también usa a Rubén y Simeón y Leví para dejar a Judá como el que tiene la bendición de su padre, ¿verdad? So, qué hermoso saber que esto es cómo funciona nuestro Dios. So, José está en Egipto y él, nadie sabe quién es, ¿verdad? Todos saben esta historia y llama a sus parientes, que son 77, creo, si no me equivoco, y les dice que vengan, ¿verdad? Y es mucho más detallado a lo que yo estoy hablando, pero ellos vienen y empiezan a vivir en Egipto y empiezan a tener hijos y a hacer familias y empiezan a vivir en plenitud en Egipto. ¿Por qué? Porque ahí sí había comida. ¿Por qué? Porque José administraba bien y él escuchaba a Dios. Y Dios era quien lo guiaba. Y este era el propósito del Señor. Pero eventualmente, después de muchas generaciones, después de que José se haya muerto, habían muchos israelitas dentro de este pueblo y empezamos a crear problemas. Y ahí es donde comenzamos el libro de Éxodo, que es el siguiente libro que continuaremos. So, este es el primer libro, chicos. No sé cómo lo sienten. Espero que les haya ayudado a comprender un poquito cómo funciona Génesis y la importancia de este glorioso libro. Y nos termina con José en este momento de crear este pueblo de Israel. Y vamos a comenzar el miércoles con el Éxodo, ¿verdad? Que es básicamente cuando salimos al desierto. So, ok. Me siento cansada de explicarles Siempre a porque es las 7, bastante. siempre a las 7, Miss. Sí, a las 7 horas de Honduras vamos a estar Y haciendo todos los no me libros. va a chocar con las clases del segundo nivel de mi clase. No, porque todas las clases de Proyecto Propósito no existen los miércoles por este motivo. Ah, ok. Porque este miércoles siempre lo dejé apartado para esta clase. So, Ok, perfecto. traten de, como sugerencia, chicos, los que quieren continuar la otra semana,
traten de repasarlo en su cabeza. Ajá. O en la Biblia. Ajá, con la Biblia, tal vez cuando se está bañando o va en el bus o practíquenlo, porque es hermoso poder como saberlo, ¿verdad? Y de ahí le van a ir saliendo preguntas, como dice el compañero, los diferentes comentarios que se hicieron y puede tomar un momento y investigarlo y buscarlo. Y cuando usted lo investiga sabiendo el contexto y la línea de tiempo, entonces usted va a poder entender mucho mejor y va a sentir mucho más claridad a la hora de leerlo, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno, chicos, ya, terminé. No quiero quitarles más tiempo. Que Dios lo guarde. Miss, Gracias. Amén. Thank Miss, you. Dime, Thank you. hoy dime. nos conectamos como 33, ¿verdad? No me fijé, creo que vamos 40, ahorita hay 40, Pasar lista. 35. Miss, y 40 se las conectaron. tareas las mandamos siempre. Sí, no, esta clase no tiene nada que ver con tareas. Ustedes tienen que seguir con lo que estaban haciendo en las otras cosas. Esto solo era Ah, para que ok. nos reuniéramos. Ok, Sí. está Los bien. miércoles a las 7. Vaya chicos, que Dios los Bye. guarde, que sigan conectándose con Bye. el Señor en cuanto puedan, ¿verdad? Y en lo que les podamos servir aquí en Proyecto Propósito, estamos a la hora, a la orden. Bye. Bye, Muchísimas guys. gracias. Pase buena noche. Igual. Amén. Amén. Bye. Bye, Bye. everybody. Gracias, Miss. Bendiciones, Bendiciones. Julia. Que Dios los guarde. Bendiciones. Bye, Eli. Amén, amén, hermana. Gracias. Bye, guys.